Y esta mañana hacemos entonces de nueva cuenta contacto con la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, que usted lo sabe muy bien, es la encargada de traer a nuestro país de otros países cualquier tipo de vacuna. Subsecretaria, qué gusto saludarla. Al contrario, Daniel, es mucho gusto para mí saludarte a ti y a tu auditorio nuevamente. Gracias, subsecretaria. Enrique y yo platicábamos de la necesidad de dividir esta entrevista entre las vacunas que tienen la posibilidad de llegar a México próximamente y sin lugar a dudas la más importante por la polémica que ha generado es la Sputnik V, que ha recibido la autorización y que va a llegar y que ha generado varias dudas entre la comunidad científica en algunos países del mundo. Sí, Daniel, bueno, tenemos primero los contratos de precompra que se firmaron el 13 de octubre. Hay también, como podrás ver, una polémica de si México tiene o no firmados contratos. Fueron firmados en una conferencia mañanera por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en presencia del presidente, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, y también las directoras ejecutivas de las dos farmacéuticas y el director de CanSino, Pfizer y AstraZeneca. Todos estos tres contratos fueron firmados el 13 de octubre y son vigentes para el país. Adicionalmente tenemos la plataforma COVAX que ya mencionabas. Hoy en la mañana 5 a.m. tuvimos la reunión del comité ejecutivo del COVAX para conocer cómo pueden irse adelantando las entregas de las vacunas para los 191 países que somos parte de este mecanismo multilateral. En relación con la vacuna de Sputnik V, esta vacuna está siendo tratada directamente por el sector salud. El subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina, tuvo tratos y tuvo conversaciones con la producción y con las autoridades de Argentina que han autorizado esta vacuna para su uso allá, y hasta donde entiendo está en análisis la autorización sanitaria de emergencia en México. ¿Qué tal, subsecretaria? Muy buenos días. No hay autorización en, digamos, los organismos occidentales como la FDA o la Agencia Europea o la COFEPRIS. Sin embargo, debe tener alguna autorización del equivalente de la COFEPRIS de Rusia. ¿Ya hemos obtenido esa información para poder adelantar en el proceso de aprobación de la Sputnik V? Yo tengo la información de que la COFEPRIS tiene dossier de datos sobre los ensayos clínicos de Sputnik V. Esta vacuna en particular, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha tenido todo el track que tenemos de las demás. Es una que pues está conversando directamente por el sector salud, por la Secretaría de Salud y por la COFEPRIS, que es un ente regulatorio de nivel 4 muy prestigiado a nivel global. Entonces, sí tiene una autorización para uso de emergencia, debe ser porque ya estudiaron los ensayos clínicos de primera mano. En el caso de CanSino es distinto porque CanSino tiene en curso una fase 3 de ensayos clínicos en México. Ya casi llegan a 15,000 los voluntarios que han participado en este ensayo clínico, y esta información es información que pues el sector salud y la COFEPRIS pueden analizar de primera mano para revisar cuáles fueron los efectos, tanto de acciones adversas o de inmunogenicidad que necesitan revisarse en las vacunas. En este caso, este ensayo clínico está por proporcionar sus cortes de información en el lapso de las próximas semanas para que la COFEPRIS pueda analizar también su autorización para uso de emergencia. Hablando de la CanSino, voy a volver más adelante a la Sputnik, pero hablando de la CanSino, se ha retrasado un poco la autorización, ¿no, subsecretaria? Porque hablábamos con usted hace un par de semanas que nos decía también que es cuestión de días. Incluso el presidente López Obrador había apostado a que la CanSino es la que se le aplique a la mayoría de los adultos mayores en marzo, antes de que termine marzo. Efectivamente, bueno, ellos tienen un riguroso proceso de análisis de la información y los cortes de la fase 3, y en México fue bastante lenta la llegada de los voluntarios. 15,000 voluntarios, el reclutamiento fue difícil, fue lento. De hecho, pues se tuvo que hacer una convocatoria pública y animar a la gente, ¿no?, a que participaran en el ensayo. Y finalmente también es importante que los cortes tengan resultados de los ensayos clínicos en otros países. En el caso de CanSino,
la información que se va a someter a la COFEPRIS no solamente es el ensayo clínico de México, un corte, sino también el ensayo que se hizo en Rusia, en Pakistán y en otros países del mundo. Muchas de estas vacunas son de 2 dosis, pero no tienen, digamos, la misma tecnología. Hay algunas de código genético, otras que son de vectores virales, otras de virus. No se pueden combinar entre sí. Quien recibe una dosis de una de código genético no puede recibir una dosis de una de vectores, por ejemplo. ¿Cómo controlar eso, subsecretaria? Bueno, el sector salud tiene un plan de vacunación que requiere el control de ese tipo, pues, de programa y también el control de la segunda dosis cuando es requerida. México tiene ahorita pues acceso a la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, que son de 2 dosis, y a la de CanSino, que seguramente va a ser de 1 dosis, y el registro que tiene que llevar de las personas que se ponen la primera dosis es un registro muy minucioso. El Programa Nacional de Salud debe definir cómo las personas tienen que regresar a aplicarse la segunda dosis en caso de que se coloquen estas vacunas pues en diferentes lugares y que coincidan en el espacio la vacuna de 1 y la vacuna de 2 dosis. A ver, entonces vamos por partes en cada una de ellas. La de CanSino, usted estima que se apruebe por COFEPRIS en los próximos días, tal vez semanas, y llegue a México a envasarse y se empiece a aplicar en adultos mayores como estaba planeado, ¿o hay algún cambio en la de CanSino? Esa es la ruta. Quizás en marzo ya podamos tener noticias muy claras. Tenemos apartadas 8 millones de dosis para el primer trimestre y tenemos comprometida la llegada de toda la materia prima para el envasado de esta vacuna en México. Ha sido un proceso largo, ¿no? El de autorización de esta vacuna, que empezó desde noviembre y diciembre con el sometimiento de 103 expedientes de información a la COFEPRIS. Ok, 8 millones de la de CanSino. La de Pfizer, que es la que se ha aplicado. Pero tenemos apartados, Daniel, 35 millones. 8 millones serían para el primer trimestre, ¿ya? Los que ya están apartados, y tenemos pues un cupo de 35 millones de dosis para México. ¿Se ha aclarado que no afecta a los adultos mayores y que tiene la misma efectividad, o en eso siguen, o eso ya está palomeado en los estudios? Mira, eso es precisamente el dato clínico básico y preciso que la empresa CanSino tiene que reportar cuando concluya el corte de su fase 3. Entonces, más o menos lo que llevan ahorita explorado es eso, pero tendrán que presentar los datos más precisamente en las próximas semanas. Y CanSino es una sola dosis, ¿verdad? CanSino se prevé una sola dosis y bueno, eso también tiene una ventaja porque pues provee la protección después de 21 a 28 días de la aplicación de la vacuna. En cambio, cuando tienes una segunda dosis, la aplicas a los 28 días, pero todavía la protección pues tarda otras semanas más en llegar al individuo. Ok, Pfizer, hasta hoy es la única que se ha aplicado al personal sanitario, ¿cierto? Así es. ¿Se atrasó como en todo el mundo? ¿Sigue en pie que vuelve a venir el 15 de febrero o se ha ido atrasando? No, Daniel, sigue en pie. Este fue un retraso, como dices, a nivel global. Están haciendo ajustes en su planta en Bélgica para poder surtir más dosis en el mundo. Y tenemos una promesa de entrega el 15 de febrero y de la cantidad de dosis que pues se habían comprometido en estas 3 semanas que no van a llegar. Estaremos recibiendo, si todo sale bien, del orden de 750,000 dosis por semana y después 500,000 dosis por semana hasta el mes de marzo, para poder ahora sí que recuperar el tiempo que no nos dieron dosis estas 3 semanas que vienen. Y esa va a ser para puras segundas dosis, perdón, Enrique, porque ya la gente está esperando la segunda dosis. Sí, el primer lote se va a aplicar para segunda dosis y primera dosis también, porque apenas llevamos 500,000 de dosis aplicadas y estaremos recibiendo 750,000, entonces podrán haber también nuevos vacunados con esas dosis. ¿Cuántas en total de Pfizer están contratadas a lo largo de todo el año, subsecretaria? Tenemos un contrato de 35.5 millones de dosis de esta vacuna, entre 2, ¿no? Porque son de 2 dosis por persona. AstraZeneca, ¿había llegado ya el material que se requiere para empezarla a envasar en México? ¿Ya está sucediendo esto? ¿Y cuándo en consecuencia se puede aplicar?
AstraZeneca ya llegó el antígeno desde Buenos Aires a la Ciudad de México, viajó a Coyoacán, Estado de México, a la planta de Leomonte, en donde va a ser envasada. Se están haciendo todas las puestas a punto de la planta envasadora y esta vacuna podría estar disponible en nuestro país desde esta planta de Leomonte a fines de marzo o principios de abril. ¿Y de esa cuánta tenemos contratada, subsecretaria? México tiene contratado 74.4 millones de dosis y también es de 2 dosis la vacuna de AstraZeneca. Hay una vacuna que es quizá la más popular en Europa y en Estados Unidos, que es la de Moderna. Esa se ha distribuido de forma masiva en el continente europeo y en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa opción para México? ¿Cómo estamos con esa negociación? Enrique, esa vacuna es una vacuna que se financió con fondos de Estados Unidos del Warp Speed y una parte del contrato y del financiamiento dice que la vacuna tiene que privilegiarse para primero los ciudadanos de Estados Unidos. La oferta que recibió México de Moderna es una oferta que considera entregas a partir del mes de julio y es por esa razón por la que todavía México no firmó un contrato con Moderna, porque para México el canciller Marcelo Ebrard privilegió las negociaciones de los contratos de entregas entre diciembre del 2020 y abril del año 2021. Eventualmente la oferta está puesta sobre la mesa del sector salud, pero las dosis empezarían a llegar un poco más tarde por las razones que les comento. Ahora, antes de que el presidente López Obrador y el presidente ruso Vladimir Putin hablaran a principios de esta semana, la Cancillería, ya nos explicó que eso lo está viendo directamente la Secretaría de Salud a raíz de esta llamada, pero la Cancillería no había volteado a ver a la Sputnik. ¿Por qué razón? ¿O sí y simplemente no se había concretado ninguna opción de negociación? Sí, el fondo ruso, y de hecho el canciller Ebrard recordarán que por octubre hizo una videoconferencia en la FunSalud con el fondo ruso, ofrecieron tener una fase de ensayos clínicos 3 en México, metieron documentación a la COFEPRIS para poder explorar esa posibilidad, pero en el momento en el que estábamos negociando este primer trimestre del año 2021, esta vacuna solamente nos dijeron en ese entonces estaría disponible para también la Federación Rusa. Después han habido más acercamientos, yo creo que han incrementado su capacidad de producción y al margen de la autorización regulatoria, que es lo más importante, también las partes de producción son relevantes para sus entregas. La llamada debe haber detonado una voluntad y un acuerdo político importante para poder acceder a esta vacuna en caso de que sea autorizada por la COFEPRIS. Hay una comunicación de la agencia AFP que señala que la vacuna de AstraZeneca solo estaría recomendada para personas de menos de 65 años, de acuerdo con lo que dicen expertos alemanes. Toda esta experiencia que el mundo va acumulando la tenemos que tomar en cuenta en México, ¿no? Sí, definitivamente sí. Es muy común que las vacunas vayan reduciendo su eficacia en personas que van aumentando su edad. De repente también se puede dar el caso de que alguna vacuna de una dosis para personas adultas mayores sí requieran 2, porque sus procesos pues de asimilación metabólicos, genéticos, pues son distintos, van perdiendo un poco de rapidez, de velocidad, y bueno, esos son algunos recursos que pueden utilizarse para reforzar la inmunogenicidad en personas adultas mayores. De las 4 vacunas que van a llegar a México en las próximas semanas, en los próximos meses, es decir, la que falta de Pfizer, la que se termina de envasar de AstraZeneca, cuando se autorice la CanSino, la Sputnik, que ya está arreglada por parte de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la más efectiva? ¿A cuál es la que se le debería de apostar más? ¿O están todas iguales? ¿O hay una que dé un poquito más de nervio? ¿O puede ser que la CanSino se caiga todavía a estas alturas porque la investigación no da para los adultos mayores, por ejemplo? Daniel, yo creo que es muy interesante la pregunta porque ahorita, las vacunas van variando y hay muchas cosas que considerar. Es como, no sé, cualquier producto tiene unas ventajas y otras menos. La seguridad me parece que sería uno de los criterios más importantes. Ninguna vacuna que no tenga seguridad y que no presente más del 50% de la eficacia
puede ser autorizada para su uso de emergencia en este momento. Entonces, debemos de tener confianza de que cuando las vacunas son autorizadas y nuestra agencia regulatoria es una agencia de alto nivel, son seguras y tienen eficacia. Ahora, ¿qué seguridad y qué eficacia son los rangos que van cambiando entre las diferentes opciones? Y desde mi punto de vista, la mejor vacuna en este momento, una vez demostrada su seguridad y su eficacia, es la que nos llegue más pronto. Hay dos vacunas que Sinopharm y Sinovac que tienen que ver más con el virus, digamos que es una vacuna tradicional, pero que su rango de efectividad es un poco menor. Por ejemplo, hay alguna que tiene 50% probado hasta hoy de efectividad. México podría eventualmente apostar por esas otras opciones que, aunque sean menos efectivas, pero como nos dice, ¿serían vacunas disponibles? Hemos estado también en pláticas. De hecho, el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con el embajador Zhu de China en México. Y sí estamos en el análisis de las opciones que puede ofrecer diferentes desarrollos de vacunas chinas al país, incluyendo la de CanSino, que ya tenemos el ensayo clínico. En cuanto a tu pregunta en concreto, me parece que es importante mencionar que el hecho de que tengan 50% de efectividad no quiere decir que sean vacunas malas. La vacuna de la influenza actual tiene entre 50 y 60% de efectividad y es la que nos ponemos, ¿no? Igual pasa con otras vacunas que tienen 60. Lograr el 95, 100% ha sido también muy pues relacionado con la posibilidad de tener una segunda dosis, y la valoración de los países incluye si es mejor tener una vacuna de 70, 80% de una sola dosis o una de 95% de dos dosis cuando el periodo de riesgo todavía sigue creciendo por un mes más o un mes y medio más entre que se ponen la primera y la segunda dosis. Todos esos son factores que la Secretaría de Salud analiza, y también la reacción en personas mexicanas, yo creo, Daniel y Enrique, que es muy importante. Tener fases de ensayos clínicos en México es relevante porque conocemos cómo funciona la vacuna, no en toda la población mundial nada más, sino también específicamente en la genética mexicana. Y por eso es tan importante que tengamos estos ensayos. Esta alemana que llegó ayer para ensayo clínico en México, subsecretaria, ¿ya tiene firmado algún contrato con nuestro país? ¿O vamos a ver cómo sale el estudio, el ensayo y después se negocia? En realidad, esta vacuna sí tenemos una oferta en la mesa, está puesta también a que la transferimos al sector salud, pero también sus entregas empezaban a partir del segundo trimestre del 2021, más bien de abril y mayo. Entonces, las que van en la segunda ronda de entregas después de abril, mayo, junio, o después, inclusive como la que me decían de Moderna, que es en julio, están todavía siendo analizadas en su parte comercial. En lo que toca al ensayo clínico, está empezando el día de hoy ya en el país. Y la de Johnson & Johnson, que en realidad es la de Janssen, también podría entrar al país. Es decir, si faltan vacunas para junio o para julio, pues no importa, se negocia, se firma un contrato y llegan. El chiste es que lleguen lo más pronto posible, aunque sea julio, ¿no? Exacto, Daniel. Ahorita yo creo que lo más importante es conseguir las que van a llegar más rápido, pero sí tenemos las ofertas. También de Janssen, el sector salud ha conseguido una oferta. Esta vacuna en la entrega a México estaría en mayo, en junio, y todas tienen un track como también de autorización de la Organización Mundial de la Salud. Entonces México también está pendiente de las deliberaciones que se tienen en la OMS. Subsecretaria, si sumáramos entonces todas las vacunas que tenemos contratadas, 35.5 millones de Pfizer, las 35 millones de CanSino, más todas las demás, ¿cuántas vacunas en total podríamos esperar en México este año? Enrique, tenemos ahorita contratos por 198.3 millones de vacunas para 116 millones de habitantes, tomando en consideración las de una y dos dosis. Y esto no implica que México no pueda tener
contratos adicionales. Hemos atendido todos a la situación global. Las dos empresas que tienen autorización de emergencia ahorita, AstraZeneca y Pfizer, han presentado algunos problemas de producción y esto, bueno, es debido al desafío de tener una vacuna lista para todo el mundo en un año, pero esperamos que lo remonten y que empiecen a hacer sus entregas, y no solo para México, es importante que cumplan con las entregas en todo el mundo. Los menores de 16 años no se van a vacunar por el momento, no forman parte del estudio, ¿cierto? En muchas ocasiones los menores, bueno, en general los ensayos clínicos se hacen en mayores de 16 años o incluso de 18, pero después empiezan a hacer las fases de ensayos clínicos en edades menores, en mujeres embarazadas, en población con algún problema de enfermedades inmunológicas, para poder ver si las vacunas también son favorables en esos segmentos o en esos pues subgrupos de población. Otra pregunta importante y que ha sido noticia en los últimos días, subsecretaria. Más allá de los problemas de producción que los laboratorios han tenido a nivel mundial, la ley, por ser una aprobación de emergencia, no permite por el momento en ninguna parte del mundo que iniciativa privada, que empresas privadas compren vacuna. Es así, la autorización de emergencia no incluye la comercialización, y sin embargo, en 3 o 4 meses, cuando las empresas terminen sus ensayos clínicos definitivamente, porque ahorita debemos recordar que son cortes de las fases 3 los que les han permitido a las vacunas tener registro o autorización de emergencia en el mundo, cuando los culminen podrían tener también ya su autorización para la comercialización. Entonces, estos son procesos administrativos y técnicos y de autorización clínica que tienen que llevarse a cabo y se hacen rápido, pero bueno, tienen que tener un tiempo de corte, y para comercializar ya una vacuna y venderse al público deben tener esa autorización para comercialización y no solo para uso de emergencia. Una última pregunta que la gente se hizo en las últimas horas a raíz de la negociación con Rusia. Que venga la vacuna rusa, más allá de que ustedes no lo hicieron, sino la Secretaría de Salud directamente, que venga la Sputnik V no quiere decir, o sí quiere decir, que hubo problemas con las otras o que se acabó el dinero, es decir, es simplemente una negociación más y no hay nada por abajo de la mesa, dirían por ahí con esto. No, al contrario, el presidente ha tenido a bien, pues la verdad es que desde ese nivel presidencial se ha estado buscando apoyo de los diferentes países que desarrollan vacunas candidatas en el mundo. También habló con el presidente electo, ya Biden, la semana pasada del tema, ha hablado con el presidente de China, ha hablado ahora con el presidente de Rusia, y estamos continuando en esta búsqueda, sobre todo de aquellas vacunas que pueden ser entregadas más pronto, porque la emergencia sanitaria en el mundo es real y necesitamos una inmunidad general lo más pronto posible. Esas es las razones por las que estamos también abriendo el portafolio y por la que el subsecretario López-Gatell viajó a Argentina un poco a conocer cómo habían dado ellos la autorización para poder retroalimentar a la Agencia Sanitaria Mexicana. Gracias, subsecretaria, gracias por su tiempo. Estamos en contacto con usted porque esto seguirá trayendo muchas preguntas. Gracias. Siempre a su disposición. Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, encargada de traer la vacuna de cualquier parte del mundo a México.